¿Qué terapia puede usted tomar? Y hoy tenemos un gran tema y yo lo presento con mucho amor y cariño, el maestro Rafael Moguel. Muchísimas gracias, Lucerito. Siempre iluminas el día con mi vida, cerca de ti. Es un placer compartir. Pues queridos amigos, continuando nuestra serie de programas, el día de hoy vamos a ver un tema muy amplio, más bien dicho, es el inicio de un tema muy amplio, que es la autosanación por medios mentales. Y esto pues suena así un poquito raro y un poquito pomposo, pero pues les voy a platicar en qué consiste. Lo que nosotros manejamos en Piensa Bien, Asociación Civil, es un sistema de enseñanza basada en principios metafísicos, pero principios metafísicos científicos, es decir, comprobables, que nos den consejos, herramientas prácticas para utilizar en nuestra vida diaria. Y en el caso de la sanación del cuerpo físico, bueno, pues el tema es amplísimo. Hay que recordar que la base es entender que nosotros pues no somos seres humanos, sino que somos seres mentales. Esto hace una diferencia abismal en cómo percibir la vida. Somos seres espirituales, somos almas o somos seres de luz, somos unidades de vida. Y cuando podemos avanzar en el entendimiento de lo que somos, nos puede, más bien se nos abre la posibilidad de saber por qué el cuerpo que no somos está reflejando algo que el alma está pensando erróneamente. Entonces, lo primero que vamos a recordar es que nosotros somos seres mentales. Segundo, que poseemos un cuerpo, mas no somos un cuerpo. Tenemos un cuerpo que hay que cuidar, que hay que disfrutar, que hay que mantenerlo en salud. Sin embargo, no es la realidad el que seamos cuerpo. Y sobre esta tesitura, pues vamos a recordar palabras bíblicas en las cuales se nos enseña que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, a imagen y semejanza de nuestro origen, del Creador, del Todopoderoso. Esa imagen y semejanza no es en términos físicos, Lucerito, es en términos de facultades mentales. Es decir, si nosotros sabemos que Dios es inteligente, bueno, pues nosotros como almas, hijos de Dios, también somos inteligentes. Si Dios es bondadoso, nosotros también. Si Dios es amoroso, si Dios es abundante, si Dios es generoso, si Dios es sano en el amplio sentido de la palabra, nosotros al provenir de esa fuente maravillosa, esa fuente divina de Dios, tenemos las mismas cualidades en términos mentales. Es muy importante definir esto, no en términos físicos. Y bueno, pues esto nos lleva a ahondar en que estamos compuestos y somos en sí pensamiento. Somos mentes pensantes y todo lo que hacemos como mentes es pensar. Ese pensamiento se va a reflejar en primera instancia en lo más cercano que tenemos, que es nuestro cuerpo. Y en la metafísica científica se propone que cada órgano, cada tejido, cada hueso, cada líquido, cada elemento orgánico que compone el cuerpo está sostenido o es el efecto, es la manifestación de una facultad mental. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Por ejemplo, les adelanto las 6 principales. La primera, como tal, es la autosuficiencia o la vida. Es decir, tenemos la facultad de ser autosuficientes en cuanto a que pensamos por nosotros mismos y a la vez nosotros somos la vida. No tenemos vida, somos la vida. Y el efecto visible de ese pensamiento, de esa facultad mental en el físico es el corazón y el circuito venoso y el circuito arterial. Una segunda facultad muy importante, muy útil, es la paciencia. Y pues no en balde el hígado es
si tomamos a la piel como un órgano, es el segundo órgano más grande del cuerpo y está reflejando la facultad de la paciencia. Esto quiere decir que si nosotros sabemos que somos autosuficientes, nuestro corazón va a estar en perfectas condiciones. Si sabemos que somos pacientes y funcionamos como tal, nuestro hígado también. Una tercera asociación, a esto se le llama diagnóstico metafísico o diagnóstico mental, es la del estómago y el sistema digestivo en general, que obedece a la facultad de la razón. Entonces, todo el tracto digestivo, desde labios, bóveda palatina, dientes, glotis, epiglotis, laringe, esófago, estómago, intestinos, colon recto y ano, todo ese trayecto está reflejando cómo está razonando el individuo. Una cuarta reflejo del pensamiento son los riñones, que están reflejando cómo el individuo es capaz de diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es. Y bueno, pues ese proceso de filtración de lo que se queda en el cuerpo y lo que no, corresponde a la facultad de diferenciar o discriminar lo que está bien de lo que no está bien. Otra muy, muy importante, que es pues básica, es la facultad de amar como tal. El corazón es autosuficiencia y la capacidad de amar, que recuerdan que vimos que amar es pensar y sentir solo el bien, se refleja en la sangre que está presente en todo el organismo, y la calidad de la sangre va a reflejar qué tanto se ama el individuo a sí mismo y qué tanto ama a los demás. Entonces, llevamos ya 5, que es corazón, que es autosuficiencia, paciencia, que es el hígado, raciocinio, que es el sistema digestivo, facultad de diferenciar, que es el sistema urinario, riñones, la sangre, que es el amor, y finalmente la inspiración, que es todo el sistema respiratorio. Esos son los principales 6 sistemas que componen el organismo y que nosotros hemos visto a través de la práctica de muchos años, que cuando se identifica la facultad mental mal usada, el cuerpo como efecto se corrige. Y bueno, pues este es un gran revelación que tenemos en los principios metafísicos, porque sin renunciar a los tratamientos médicos humanos, a las operaciones, a las intervenciones quirúrgicas, el que tú corrijas tu pensamiento te va a ayudar sustancialmente a que te autosanes. Y en casos de individuos ya más entendedores, pues ni siquiera necesitan ese apoyo a la humana, sino únicamente con la corrección de su pensamiento, con la corrección de su carácter, van a superar, van a revertir esa manifestación en el cuerpo que se conoce como enfermedad. En metafísica científica no hay enfermedades, sino hay errores de pensamiento que se reflejan como un mal funcionamiento de determinado órgano o sistema del cuerpo. ¿Qué te parece? Fíjate, cuando hablamos yo estoy con una gran atención, porque yo tuve la oportunidad ya de tomar todo el curso contigo, todo el taller, y de verdad uno quiere seguir en esto. Y cuando estás hablando de autosanación, dices, Dios mío, ¿cómo no tener todos los conocimientos para poder saber que tú te puedes curar? Sí. Si lo decides, como tú dices, cuando estás dispuesta y lo decides, es una maravilla. Sí, definitivamente es algo que pues no se conoce mucho, es algo inocuo porque no se utiliza nada excepto tu pensamiento. Recuerden que para que se logre una autosanación se manejan dos vertientes. La primera es que el individuo entienda que no es un cuerpo, que es un alma, y que si el alma está bien, en el sentido de que piensa bien y siente bien, el cuerpo va a estar bien. Y segundo, modular, corregir, depurar lo que es el carácter. El carácter es el conjunto de características del individuo en términos de sus actitudes, y eso es cambiable. A diferencia del temperamento, que es lo que ya tenemos de nacimiento, el carácter, alguien que se acostumbra a ser enojón, que se acostumbra a ser reactivo, que se acostumbra a ser tímido, que se acostumbra a estar haciéndose la víctima, o que toma una actitud prepotente, o algo que no cuadra con su esencia, eso le va a generar un mal funcionamiento en el cuerpo. Y me voy a permitir leerles aquí 5 puntos para ampliar este tema de los ejes conceptuales de la técnica de autosanación. Esta es una técnica, es una enseñanza que, repito,
pretende apoyar los tratamientos tradicionales, porque si bien es cierto que únicamente corrigiendo el pensamiento cualquier individuo se puede autosanar, también es cierto que aún no logramos ese nivel de convicción, de comprensión de estos procesos. Bueno, el número 1 nos dice que la sanación se logra por medio de la enseñanza y del entendimiento de la verdad del ser, que el individuo es esencialmente un individuo sano. Es decir, la mente como tal nunca se enferma. La mente no se enferma. Piensen en esto, en forma tradicional, Lucerito. Si un individuo que tiene determinada enfermedad de cualquier tipo, cuando hace la transición, que es la así llamada muerte, la lógica deductiva nos indica que ese individuo, cuando pase al siguiente estado de conciencia, al siguiente nivel de vida, pues va a estar sano, ¿verdad? O no es sensato pensar que siga enfermo en el más allá. Sí, claro. ¿Sí? Entiendo perfecto. O sea, es una lógica muy simple. No se puede comprobar, es un axioma, sin embargo, es lo que nuestro sentido común nos indica. Entonces, un individuo, que incluso alguien que ya quiere liberarse de esta vivencia física a la humana, busca liberarse a través de la transición, a través de la así llamada muerte. ¿Por qué? Porque ahí se va a eliminar todo. Entonces regresa a su esencia y el alma está sana. Y estoy hablando de las así llamadas enfermedades mentales, que no son tales, simplemente son decisiones erróneas. Entonces, lo natural, lo esencial, lo que debe ser para lo que estamos hechos es ser sanos. ¿Por qué? Porque nuestra mente es sana. A través de ir acumulando errores de pensamiento, errores de actitudes, errores en el sentir, interpretaciones equivocadas, dudas, creencias, etcétera, etcétera. Toda esa basura mental, vamos enfermando nuestro cuerpo. El cuerpo va reflejando lo que tú como alma piensas. Pero es muy importante entender que somos almas, que somos seres mentales, para que tome sentido el por qué el cuerpo refleja el error de pensamiento, más que un mal funcionamiento del cuerpo en sí mismo. Bueno, el segundo punto nos dice que el tratamiento mental, la autosanación por medios mentales, está dirigida a la mentalidad, concretamente al pensamiento, no está dirigida al cuerpo. Es decir, no vamos a decir, estómago, sánate y te veo sano, estómago, y cúrate, no, sino vamos a ir a la facultad, es decir, ¿cómo estoy razonando? Estoy razonando muy rápido, de más, no estoy razonando, se me hace tortuoso, soy muy lento, en fin, ¿cómo es mi razonamiento? ¿Es muy errático? Eso se refleja en todo el tracto digestivo. Entonces, el tratamiento nunca se enfoca al cuerpo. De hecho, en metafísica científica nos olvidamos del cuerpo. Ahí está como reflejo de cómo estamos pensando, pero el tratamiento se enfoca a corregir el pensamiento del individuo. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien? Sí, ¿no? Y aparte yo te pongo mucha atención porque todo esto es una práctica que después de que tomas tú esos cursos tan maravillosos que tú das, te tienes que poner a practicarlo, ¿no? Sí. Hacerlo. ¿De qué manera? Yo una de las cosas que he puesto a practicar mucho en mi vida, y te agradezco tanto a ti, es la pausa. Entonces, la pausa en tus buenos pensamientos, en el momento en que está un pensamiento equivocado, que hagas una pausa, corrijas y puedas tener un pensamiento positivo. Exactamente. Y eso, miren, queridos amigos, es muy, muy evidente en los cursos. Cuando un individuo que nunca ha estudiado metafísica científica empieza a asistir a las clases, aunque empiece apenas su proceso de conocer y luego entender, empieza a recuperar su salud en forma automática. ¿Por qué? Porque está entrando en contacto con su verdad, con la verdad del ser, y eso automáticamente sana. Tú lo has podido comprobar, que los compañeros que estamos en grupo, tus compañeros de pupitre, nuestros compañeros con pupitre tan adorados. Sí, a los cuales les enviamos un cordial abrazo y todo nuestro cariño. Con todo cariño. Se mantienen más sanos desde que están tomando el curso. Sí, eso es evidente. Uno se siente más, se siente mejor y dices, ¿y qué pasó ahí? Bueno, pues empiezas a pensar bien. Y aunque no estés consciente de que tengas cierta dolencia por una asociación específica de que estás pensando erróneamente, en forma genérica empiezas a estar en mayor salud. Y justamente ese es el tercer punto. El tercer punto dice que el pensar en forma sana, en forma indefectible, se manifiesta como salud. Y el pensar en forma enfermiza, entiéndase errónea, se va a manifestar
como enfermedad. O sea, es decir, la enfermedad se convierte en un indicador, en una alerta, como una señal testigo de que algo estás pensando erróneamente. Entonces, ya hay otros autores que han manejado esto. En la nueva medicina germánica se maneja profusamente, donde se plantea que las enfermedades son benéficas, porque nos están indicando que ahí hay un error y es más, ¿dónde está el error? Entonces, cuando nos enfocamos a corregir el error mental, entiendas error de pensamiento, el cuerpo se refleja esa corrección de pensamiento. Entonces, es una relación directa. Si alguien está manifestando una dolencia, una enfermedad, un síntoma o cualquier alteración de su cuerpo, aunque parezca un accidente, aunque parezca una situación hereditaria, aunque parezca que pues bebió algo, es efecto de un error. Siempre va a ser así. Es una correspondencia directa. De un error de pensamiento. Fíjate que quiero comentarte algo, mi querido maestro. Bueno, agradecemos muchísimo a la gente que nos ve. Tere Paulino, ¿tienes una idea, Teresita, lo que te encantaría tomar un curso con el maestro? De verdad, te quiero mucho, Tere Paulino, mucho, mucho. Y bueno, Gustavo Esquivel Romero, él tiene aquí un programa que se llama Medicina de Precisión de la A a la Z. No, qué bien. Y dice felicidades y dice Cuerdo Milagros ayuda a entender esto. Bueno, habla del curso, sí, curso de milagros, sí, claro. Curso. Y luego pone aquí, ¿qué opinas metafísicamente de la genómica y genética y de la medicina cuántica? Ah, claro que sí. Y un beso, Sonia Font, también, gracias, hija, te estoy esperando. Muy bien. Bueno, vamos a terminar. Sí, vamos a terminar el cuarto punto y ahorita contesto la pregunta. Perfecto. El cuarto punto es, ¿qué se requiere para que alguien se autosane? Es importante señalar que un practicante, así se le llama, que ayuda a otro individuo a sanar, es eso precisamente, es un facilitador, es un apoyo, pero el que se va a autosanar siempre es el individuo, es decir, nunca se va a sanar a otro individuo, nadie sana a nadie, sino todo el mundo se sana a sí mismo con la ayuda de otro, con la orientación de otro, más es responsabilidad de cada individuo. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere fuerza de voluntad, ¿sí? Esa decisión, esa convicción de que tú eres capaz de sostener tu pensamiento en lo correcto. Se requiere, como se dice en inglés, un fire, ¿no? Un deseo ardiente de hacerlo. Pero como el retomarlo, o sea, la fuerza de voluntad es una práctica que tú tienes que recurrir a decir, tengo que tener fuerza de voluntad. No es algo que venga solito contigo, ¿no? Claro, sí. Es esa pausa de decir, a ver, pero ¿cómo que no? ¿No? Sí, ¿es así o me equivoco? Sí, de hecho, lo que dice su Lucerito es que toda actividad cognitiva, vamos a llamar de la mentalidad, surge de dentro, no te llega, ¿sí? Nada te llega de fuera, sino surge de ese deseo, de ese entendimiento, de esa convicción, de esa capacidad que tienes y que no has despertado. Hay una frase de Víctor Hugo, que ejemplifica esto, que dice, a nadie le faltan fuerzas, todos tenemos fuerzas en el sentido de capacidades, facultades. Lo que a muchos les falta es voluntad. Lo dice muy claro. Entonces, la voluntad es ese deseo de hacer las cosas, surge de uno. Y cuando un individuo no tiene ese deseo, pues realmente no se puede hacer nada. Porque ni siquiera los tratamientos humanos van a concluir esa así llamada enfermedad. Se requiere ese firme deseo de sanar. Segundo, la constancia, ¿sí? La constancia no es algo que pues tampoco que se adquiera afuera, está relacionado con la fuerza de voluntad, pero es esa disciplina de todos los días, como gotita que horada la piedra, todos los días, vas sumando, vas acumulando la corrección de tu pensamiento, y el pensamiento, mis queridos amigos, no solamente se suma, sino que se exponencia. Eso es a lo que se refiere la medicina, la física cuántica, que en metafísica 10 más 10 no son 20, es mucho más, ¿sí? Se potencializa, se exponencia. Entonces es un buen negocio hacerlo así. Y finalmente se requiere una open mind, es decir, una mente abierta a captar y comprobar nuevas ideas.
porque lo que yo tengo el gusto de enseñarles en mis talleres, en mis cursos, conferencias, no es algo para que lo crean y digan, pues ya ahí lo dijo algún autor o lo dijo Rafael, sino es para que lo comprueben. Entonces, estamos hablando de fuerza de voluntad, disciplina y apertura a nuevas ideas, como una cuarta directriz de lo que es la autosanación por medios mentales. Y por último, hay que sospechar, lo digo con esta palabra porque yo sé que es fuerte que les diga esto que les voy a decir, que la autosanación mental es rápida, contundente y permanente. Es decir, cuando un individuo se sana, no es de aquí a 3 meses, sino es en el momento que corrige el pensamiento. Es impresionante cómo es el así llamado milagro. Sí, eso es ya está sano, ¿cómo? Pero si sus estudios de hace 3 días estaban muy mal y ahora ya no tiene nada. Bueno, pues eso lo vemos muy frecuentemente en los alumnos y en los practicantes metafísicos, que son sanaciones, vamos a llamarle repentinas, pero pues no es que sean repentinas, es que son contundentes. Cuando se logra es como una hormiguita que fuese empujando una piedrita y una piedrita y una piedrita, y cuando llega al final, donde la avienta, ya se logró todo. O sea, no es pausada, no es pasito a paso, sino es contundente. Aquí, por ejemplo, y hablando un poco acerca de la metafísica, de la medicina cuántica, de lo que comenta el doctor Esquivel acerca de lo que él le llama genómica y genética, es importante también que todos los que creemos el chiste es en qué crees tú, como tu religión o como lo que tú haces y todo, en lo que tú crees es lo que es. Si tú crees que puedes sanarte, lo vas a poder lograr, pero tienes que creerlo y definitivamente decidirlo. De otra manera, caminarías como escuchando todas las formas de pensar de todos los demás, pero ¿qué pasa con la tuya propia, no? Sí, y aquí hay otro tema de apoyo, que es que en Piensa Bien buscamos o proponemos que se sustituya la creencia como tal por el entendimiento, porque la creencia es un acto de fe, ambos son de fe, pero una es con bases y otra es sin bases razonadas. Entonces, cuando tú tienes una creencia, sí te puedes sanar parcialmente, erráticamente, a veces sí, a veces no, pero cuando tú entiendes qué está pasando, que el gobierno de tu cuerpo depende de ti, entonces pasas al entendimiento y sobre todo que lo compruebas. Ahora, hablábamos de lo que es el genoma o de nos preguntaban de lo que es el genoma, lo que es la herencia genética, y fíjense que sí, efectivamente, a través de un estudio de ADN o de los genotipos, podemos decir, este individuo es propenso a diabetes, propenso a cáncer, tiene tal historia genética, a la humana tal historia familiar, y eso es cierto, o sea, eso es innegable, pero aquí estamos hablando de una fuerza superior, que es la fuerza mental. Quiere decir que todo lo que sea observable en el cuerpo es efecto. La herencia en sí es mental y se refleja como una herencia genética, como una herencia física, que ahí está. Pero si tú lo puedes ver al microscopio, si tú lo puedes captar con tus 5 sentidos, eso es efecto. Lo que no se capta con los 5 sentidos básicos es la causa. Y la causa es la herencia mental, los errores de pensamiento que has cometido tú, más los que te heredan tus padres, porque en metafísica, cuando un individuo nace, es una elongación mental del espíritu de la mamá y del papá, y aunque en apariencia a la humana se ven separados, siguen siendo la misma cosa. Entonces, ¿sí hay una herencia mental? Claro que sí. Y que se refleja en una herencia genética, por supuesto, más la herencia genética no determina el que el individuo se vaya a enfermar de una otra cosa, sino es lo que piensa el individuo, lo que activa o no activa o elimina esa información genética. Yo quiero comentarte algo que es personal, sí, y que efectivamente yo me hice el estudio y estoy por mandártelo. Y fíjate que automáticamente, cosa que me sorprendió porque es una maravilla, sí. Pero aparte, fíjate que a la hora que lo vi, inmediatamente dije, no, a mí esto no me va a pasar. Pero fue así como, ya no tuve que hacer la pausa y pensar.
Porque aparte el estudio te dice que todo hay que hacer y todo se basa en tu pensamiento, todo se basa en tu actitud, todo se basa en tu manera de comer. Toda la curación que te ponen ahí es acerca de tu forma, de tu comportamiento, etcétera. No te ponen nada de medicamentos ni nada de esas cosas. Es simplemente un estudio que se hace por medio de la saliva y que te determina muchas cosas que son muy, muy interesantes. Pero como tú dices, el pensamiento es bien, bien importante. Y yo, por ejemplo, maestro, no sé qué pronto vas a dar algún curso o cuántos cursos están dando ahorita. Por ejemplo, este de autosanación, yo creo que tanta gente lo quisiera tomar, pero tú nos vas a ir diciendo, él va a estar aquí con nosotros cada 15 días, diciendo en qué cursos están ahorita, que la gente se pudiera inscribir ahorita, las terapias, etcétera. ¿Sí, doctor? Sí, con todo gusto. Ah, doctor, bueno, pues sí. Doctor honoris causa, pensamiento mental. Claro. Ya te puse uno. No, está bien, ¿no? Si algo tiene Lucerito es creatividad. Por eso yo le digo que ella es una mujer, es un espíritu longevo, porque siempre está creando. Y el crear nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas acciones, el siempre estar en esa ebullición mental, vamos a decir, en esa actividad mental, le está garantizando que sea una mente activa por mucho tiempo, ¿sí? Entonces tú eres longevo, no lonjuda, longevo, ¿verdad? Porque, oye, corazón, y eso que la gente pudiera llegar y decir, voy a tomar esta clase, porque, bueno, sí, hay tanta gente que toma cursos y todo, ¿cómo pueden ir a verte? A ver, cuéntame. Pues mira, yo recomiendo que siempre tomen el curso básico, de entrada, que son 12 sesiones, porque ahí tienen ya toda la información de lo que es la metafísica científica. Ahorita estoy abriendo cursos cada 2 semanas, cada 3 semanas. Ayer abrí de adolescentes, genial, los adolescentes captan como esponjitas, es impresionante. ¿Y apenas lo abriste ayer? Apenas ayer jueves a las 6. ¿Ya no se pueden inscribir? Sí, podrían asistir la próxima semana, que es jueves 13, a la segunda clase. De hecho, los cursos están diseñados para que los tomes una vez y tengas toda la información, pero si empiezas a la mitad, te puedes integrar al siguiente, que se va repitiendo, ¿sí? Y bueno, primero, ¿pero dónde se comunican para el curso? Ah, sí, con todo gusto. Bueno, pues si aquí nos hacen favor de poner el teléfono en pantalla. Claro que sí. Con nuestra clave queretana, clave LADA, que hasta, a mí me gusta hasta la clave LADA de Querétaro. ¿Sí? 442. 442. Ahí está ya, mira. 305, exactamente, ya lo estoy viendo, 6660. Por favor, envíenme un mensaje de texto o un WhatsApp y les contestaré. No muchas veces de inmediato, pero siempre contesto, ¿verdad, Lucerito? Sí, porque tiene mucha gente. Usted no lo va a saber ni a creer, pero es impactante la cantidad de generaciones que hemos salido, la cantidad de gente que se ha beneficiado de conocer lo que nos enseña el maestro, de verdad. Bueno, y pues ahorita ya en este mes no vamos a abrir cursos, será hasta enero, será en la 3ª semana de enero que empezamos cursos básicos, y el taller de autosanación para aquellos individuos que pues están ya manifestando una enfermedad, va a ser fines de semana, sábado y domingo. También vamos a apoyar con conferencias para que se despierte ese interés, se cambie la actitud. Todos los médicos saben que una buena actitud ayuda en la sanación, sí, pero esto es más que una buena actitud, esto es una toma de conciencia de lo que eres. Entonces dices, mi reflejo está manifestando una enfermedad, pero yo en sí soy sano, ¿sí? En palabras bíblicas, en metafísica se interpreta que cuando Jesús decía, soy yo y mi sombra, cuando dice soy yo, soy alma, soy espíritu, y mi sombra es el cuerpo, en el sentido de que es tu proyección, tu reflejo. Claro que a la humana, pues entendemos que la sombra no es tangible, pero ese es el mensaje que la metafísica científica ve en estas palabras bíblicas. Así bueno, es. Fíjate que aquí te quiero comentar algo. Saludos, queridos compañeros de vida. Un abrazo con muchísimo cariño. Nuestro gran ejemplo y testimonio de que es Florecita. Oh, sí, claro. No, bueno, un ejemplo de un testimonio. Fíjate que dentro de todo, bueno, yo empezaba también Flor, y eso es de las cosas que a mí más me sorprendieron, el testimonio de Flor. Sí, es impresionante, de veras, Florecita. Es una de las
áreas en las que funciona muy bien la metafísica. Es un taller que se llama Más Vida a la Vida, y es un apoyo mental para aquellas mujeres que quieren dar a luz y no lo han logrado. Y aquí, bueno, pues me voy a salir un poquito del tema, pero en ese taller lo que se enseña es que la decisión del embarazo, fíjense bien, es decir, la conclusión, la aceptación, la concepción como tal, depende del sentir, es decir, de la mujer. Y siempre nos han dicho que es el hombre que... El que termina el sexo, el que termina sí, todo. Sí. Y no, entonces cuando una mujer no se logra embarazar, independientemente de las cuestiones fisiológicas, ella es la que tiene una barrera mental, porque por algo no está autorizando ese embarazo. Es algo, requerimos tener ciertas bases para profundizar en ese tema, pero es totalmente contrario. Y además los resultados hablan de cada sí, ocho consultantes que tienen ese deseo de embarazarse, en promedio 6 logran su objetivo. Además nos vamos no a lograr el embarazo, sino a lograr el alumbramiento, ¿sí? Porque la mentalidad da por hecho, el objetivo es alumbrar, entonces da por hecho que el embarazo se da. ¿Sí? No vamos por el embarazo. Estas son las cosas que a uno le interesan tanto y que sobre todo te sabes perfectamente que es algo que te va a servir, ¿verdad? Yo creo que es algo bien importante. Yo quisiera, por ejemplo, que nos platicaras un poquito acerca de ese alto que hay que hacer en el camino para la autosanación. Bueno, sí. Es una toma de conciencia, cuando menos día a día, pero en realidad es en cada momento que te acuerdes, por así decirlo, saber qué estás haciendo, cómo te sientes, qué estás proyectando, qué estás pensando, cuál es tu momento de vida, definirlo, estar muy, muy enterado de tu aquí y ahora. De hecho, conciencia quiere decir con conocimiento, ¿sí? O enterado de qué. Entonces, estás en ese momento muy, muy consciente de qué es lo que está pasando. Cuando tú estás practicando esa toma de conciencia diaria, eso te va a permitir lo que decía Lucerito hace rato, que es hacer tus pausas, que es decidir sobre todo qué es lo que vas a pensar. Eso es fundamental, porque en clase a veces les hago alguna broma somos muy bromistas en clase. No, ¿verdad? Es una clase divina. Les digo, mire, si hoy fuese nuestra primera clase y alguien me preguntara, danos un consejo, un último consejo, una instrucción que englobe todo lo que estamos aprendiendo en metafísica, yo les diría, solamente ocúpense en decidir qué pensar y qué no pensar. Eso es todo. Esa es nuestra tarea principal. Determina qué estás pensando, evalúa si eso es lo que quieres experimentar, si es conveniente para ti, y síguelo pensando. Y si no es, deséchalo y sustitúyelo por un pensamiento correcto. Entonces, esa labor de estar alerta de qué pienso, para no estar perdiendo el tiempo en pensar pues, cosas ociosas, en cosas improductivas, y ese enfoque, esa atención en lo que sí quieres manifestar, en lo que sí quieres experimentar, es lo que te va a dar ese resultado. Esa es la acción más práctica. Entonces, un individuo que está manifestando una enfermedad y sigue pensando, estoy enfermo, tal vez me voy a morir, voy a sufrir, no sé, estoy dejando de trabajar, estoy haciendo esto, X, está generando más de lo que está pensando. Entonces la metafísica te enseña que es un reto que puedes hacer, que aunque tengas la apariencia de una enfermedad, aunque te sientas mal, aunque tengas una dolencia, tú vas a pensar lo que deseas, no vas a pensar en lo que estás viendo. Y eso también está enseñando la Biblia. Miren, la Biblia, desde el punto de vista metafísico, es un libro el más importante que conocemos definitivamente, es el más completo, es un código metafísico desde nuestro punto de vista, es un libro histórico, es un libro es un código sanitario, es un código que nos da cómo funciona la vida, es decir, es riquísimo, o sea, es formidable la Biblia. Claro que pues hay que entenderlo pues con ciertas claves, vamos a decir, claro, ¿sí? Claro, y ahí se dice que palabras de Jesús de Nazaret, aquel que sea capaz de mirar sin las apariencias,
le seguirán los milagros. Entonces, si tú tienes una apariencia de enfermedad, pero tú a ti no te ves así y corriges tu pensamiento acompañado de ese deseo de manifestar tu salud porque entiendes que eres un ser mental sano, tu sanación se potencializa. Es impresionante. Y bueno, pues para eso se requiere entender. Entender. Pues de verdad, yo no sabes cómo te agradezco. Nos quedan unos 3-4 minutos para concluir este programa que para mí, yo quisiera que fuera cada semana, pero las ocupaciones del maestro no se lo permiten. Sin embargo, me da muchísimo gusto el poder tener la gran oportunidad de que estés conmigo y sobre todo que aceptes el venir y platicar de eso que es tan, tan interesante. Y sobre todo, bueno, hoy tenemos una persona que está escuchando aquí tu plática que recién va llegando. Ella es la gran Loreta Valle. Ella es autora del Día que decidí ser libre. Es una persona inclusive que también nos está acompañando, que es nuestra querida Eli Martínez, que tú la conoces muy bien, a Eli Martínez. Claro que sí. Y sobre todo, bueno, que nos hizo favor de invitar a Loreta para que viniera aquí a un programa. Y bueno, el tenerlos ahorita escuchando lo maravilloso y lo grande que ha sido para Querétaro, el que tú estés aquí en Querétaro desde hace tanto tiempo y hayas tenido ya tantísimos alumnos, tanta gente que te sigue, tanta gente que te queremos, tanta gente que se ha beneficiado de los conocimientos y de los dones que tú tienes. Muchas de gracias, verdad. Y tan amable. ¿Cómo cerrarías tú el programa? Pero antes quisiera que nos repitieras, aunque esté en pantalla, tu número. Claro. Y ver por WhatsApp que se pueda comunicar a la gente que quiere inscribirse. Sí, incluso cualquier consulta genérica que quieran hacerme, con mucho gusto se las puedo contestar por WhatsApp, o también ya estoy dando consultas vía Skype, puede ser, ahorita ya... Es bien interesante así. Sí, la tecnología es impresionante. ¿Cómo se puede conectar a gente en una consulta así? Bueno, pues nada más que tenga Skype instalado en su dispositivo, yo me conecto y pues que pida la consulta. Sí, exactamente. Okay. ¿Por WhatsApp te avisa? Sí, exactamente. Ok, sí. Perfecto. Y bueno, pues yo quisiera cerrar esta introducción a lo que es la autosanación por medios mentales, citando al señor Walter, que siempre le damos su crédito como ese gigante del pensamiento metafísico moderno, junto con la señora Mary Baker Eddy, y dice así: el método para sanar a uno que se cree enfermo, el método para sanar a uno que se cree enfermo, es desengañar la mentalidad de ese individuo de su creencia errónea en la enfermedad. Es decir, entender que no hay enfermedad, que hay una manifestación de un error, mas no es una enfermedad que en sí tenga un poder que te está atacando. Y eso se hace a través de argumentos mentales, orales o silenciosos, que este es otro tema. Una cosa es el tratamiento mental verbal, oral, de palabra, y otro que acompaña y que es igual de poderoso es el tratamiento silencioso, que funciona incluso a distancia. Es decir, las posibilidades de utilizar nuestro pensamiento para autosanarnos son amplísimas. Pues la verdad es un gusto tener aquí a mi maestro querido Rafael Moguel, y sobre todo el saber que en 15 días lo volvemos a escuchar. Me da mucho gusto, y que bueno, en enero él retoma todos los cursos que tiene ya, inclusive hay algo nuevo para enero, ¿verdad? Sí, nos dicen. Dos sorpresas, sí. Creo que es bien importante, y sobre todo pues cualquier persona que se quiera comunicar con él, usted ya le vio el teléfono, pero ¿me lo puede repetir, por favor? Sí, con todo gusto, 442-305-6660. Parece de emergencia. Es de emergencia. Es de emergencia. Es de emergencia. Sí, pues muchas gracias, maestro querido. Nos vemos aquí en nuestros días. Me da un gusto enorme, sabes que te quiero con todo mi corazón. Yo lo sé. Y a la gente comparto todo lo que yo he aprendido con él, que ha cambiado tanto mi vida. Muchas gracias. Y recuerden, no se olviden nunca que uno decide, que tú eres quien te generas tu forma de sufrir, tu forma de amar, tu forma de vivir. Eres tú quien te lo vas a generar. No importa qué circunstancias estés viviendo, tú te generas como quieres vivirla. Así es que esto es bien lindo, saber que tú tienes la decisión en ti mismo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias.
24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.